Cada guitarra eléctrica es un mundo y hay ciertos factores de los cuales depende el tono, el sonido de la guitarra. Y esto es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a mostrarte 5 cosas que definen el sonido de cada guitarra, 5 cosas que determinan su sonoridad. Y en caso que tú sufras de SAE, síndrome de adquisición de equipos, también conocido como GAS en inglés, Gear Acquisition Syndrome, lo que te voy a mostrar hoy te va a ayudar a justificar el por qué necesitas una nueva guitarra. Lo primero es el tipo de cuerpo. Esta guitarra que estás viendo es una guitarra de cuerpo hueco, es similar a una guitarra acústica. Su cuerpo es vacío, aquí no hay nada. Mira la sonoridad que tiene este instrumento. Esta es una guitarra de cuerpo sólido y en algunas guitarras de este tipo uno encuentra compartimientos dentro de la madera. Esto lo hacen para aligerar el peso, se conoce como weight relief. Esta guitarra no tiene eso, esta es completamente sólida y en parte por eso pesa muchísimo. Es un instrumento muy pesado. Mira cómo suena. ¿Te das cuenta? El sonido es diferente. Existe un tercer tipo de guitarra que es la semi-hueca o semi-hollow. Yo no tengo una guitarra de ese tipo y aquí es cuando uno se empieza a enfermar de SAE. Esa guitarra, ¿cómo funciona? Es una guitarra muy similar a esta. ¿Cuál es la diferencia? Que esta parte de acá hasta abajo es sólida. Haz de cuenta, un bloque de madera al cual le pegas los dos laterales, esos laterales son huecos. Es el tipo de guitarra que maneja Dave Grohl en los Foo Fighters, él toca con una semi-hollow. Entonces tienes 3 tipos de cuerpos, 3 tipos de sonido, completamente sólida, hollow, vacía o semi-hollow. Otra cosa que afecta muchísimo el sonido de la guitarra y que está muy relacionado con el sustain, que puedes pensarlo como la cantidad de tiempo que dura el sonido en el instrumento, es la forma como está construida la guitarra, la forma en la que pegaron el brazo al cuerpo. Y básicamente existen 3 tipos de construcción. Quiero que lo veas de esta manera. Entre menos aire exista en esa unión de estas dos piezas, más sustain va a tener la guitarra. Por eso las Gibson son tan conocidas por el sustain que tienen, porque las Gibson manejan este tipo de construcción. Como te puedes dar cuenta, el brazo aquí está encajado y está pegado al cuerpo. Estas son las características de las guitarras Gibson y hace que tengan ese sustain, que tengan ese sonido tan prolongado. Pero si tú miras una guitarra Fender o alguna de sus primas, alguna de sus parientes como esta G&L, te vas a encontrar algo completamente diferente. Mira, bolt on. Esto está atornillado y esto tiene ciertas ventajas y desventajas. Desventajas es que este sistema tiene muy poco sustain. Ventaja que si se te llega a dañar el clavijero o se llega a romper el brazo por un accidente, pues tú lo cambias y ya. En una Gibson es un camello hacer eso, es mucho más complicado hacer un cambio de esta pieza. Entonces digamos que estas guitarras las hicieron pensando en eso. Y es una de las razones por las cuales Fender no tiene tanto sustain como lo que tiene la Gibson. Pero si tú quieres una guitarra con el mayor sustain, tienes que hacerse una guitarra de este tipo. Neck True. Estas guitarras son de una sola pieza. No quiere decir que todo sea un solo bloque de madera, no. Quiere decir que todo esto va hasta aquí abajo. Todo esto es una sola pieza. No hay unión como tal entre el brazo y el cuerpo de la guitarra. Todo esto es una sola pieza. E igual pues se le ponen los laterales. Esta es una guitarra Neck True, 3 tipos de construcción: Set Neck, que es lo que reconoces fácilmente en las Gibson, Bolt On, que es lo que te encuentras fácilmente en las Fender, y estas, Neck True, una sola pieza, otro tipo de instrumento, y este es el que tiene la mayor cantidad de sustain. ¿Lo probamos? Set Neck. Bolt On. Neck True. Una tercera cosa que afecta muchísimo el sonido del instrumento, sobre todo en la parte de la resonancia, es el grosor del brazo. Si uno mira las Gibson clásicas, Gibson 1950, que tampoco tengo una de esas, uno se da cuenta que esas guitarras tienen un brazo gruesísimo. Incluso a esos modelos los llaman bate de béisbol.
porque ese brazo lo que busca es tener o darte una mayor resonancia, pero hace que el instrumento sea mucho más difícil de tocar, hace que sea mucho más complejo, que te cueste mucho más, porque el espacio que vas a tener es mucho más grande, pero es algo que influye bastante en el sonido del instrumento. Si tú miras a estas dos guitarras, te vas a dar cuenta que el brazo en la Gibson es mucho más grueso, y también tiene una particularidad, es redondo en la parte de atrás. El de la Ibanez es plano. Es un brazo plano y mucho más delgado. Este brazo está pensado para velocidad, para técnica, mientras este está pensado para sonido. Son dos instrumentos muy diferentes y esto influye bastante en la manera de tocar. Un brazo gordo como este te va a complicar mucho la interpretación, la va a hacer un poquito más difícil, en especial si tienes manos pequeñas. Este, que es completamente plano, es un brazo diseñado para técnica, para velocidad, para que uno pueda tocar de una manera más eficiente el instrumento. Otra cosa que afecta de manera importante el sonido de las guitarras es la escala, y por escala nos referimos básicamente al tamaño del diapasón y el tipo de trastes que utiliza. Esta es una guitarra de escala grande, 25 pulgadas, y maneja trastes jumbo. Cuando uno maneja este tipo de escala, digamos que las cuerdas tienen que estar un poquito más tensionadas, por ende el sonido va a ser un poquito más brillante. Mientras que esta Gibson es de escala pequeña, es de escala corta, es de 24 pulgadas. Esta guitarra no requiere tanta tensión en las cuerdas y por ende el sonido que nos va a dar como resultado es un poquito más oscuro, es un poquito más opaco. Escuchémoslas. Escala grande, 25 pulgadas. Escala corta, 24 pulgadas. Sutil, pero hay diferencia. Por último, algo que tiene una influencia importantísima, determinante en el sonido de tu guitarra, el tipo de pastillas. Esta maneja humbuckers, que son pastillas dobles. Suelen ser un poco más potentes, aunque un poquito más oscuras, y tienen el beneficio que te quitan el ruido. Escuchemos una guitarra con humbuckers. Esta guitarra maneja pastillas sencillas, single coil. Estas suelen ser un poco ruidosas, aunque Di Marzio últimamente está sacando unos productos muy buenos que ya minimizan ese ruido bastante. Suelen ser un poquito más ruidosas, no suelen tener tanta potencia, el sonido suele ser un poquito más brillante. Escuchémosla. ¿Se dan cuenta que el sonido de esta es un poquito más flaco? Las pastillas influyen muchísimo y bueno, tipo de construcción, maderas y demás. Bien, estas son 5 cosas que definen de manera muy importante el sonido de tu instrumento. Si de pronto estás pasando por una crisis de SAE y estás pensando en adquirir una nueva guitarra, pues ya sabes por dónde empezar. Piensa en el sonido que quieres lograr y qué tiene que tener la guitarra para que te dé ese sonido. Eso te va a ayudar a elegir el instrumento adecuado y que cumpla con lo que tú estás buscando. Bien, entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Miremos qué nos dejaron esta semana. Omar Vázquez me hace una pregunta acerca de los power chords y él me dice: al no haber una tercera, ¿cómo sé si este acorde es mayor o es menor? Omar, tú aquí tienes que pensarlo en el contexto. Me explico. Tú estás en escala de sol mayor. Te encuentras esto. Ramón es puro. Y uno dice, venga, ¿cómo sé yo si ese acorde de sol, ese do y ese re que acabo de hacer son mayores? Tienes que pensar en el contexto de la escala. En una escala mayor, el primer grado, el cuarto y el quinto son mayores. Sol, quiere decir que ese sol es mayor. Sol, la, si, do, ese do va a ser mayor también. Sol, la, si, do, re. Esos 3 acordes dentro de la escala son mayores. Yo los hago en power chords, pero si quiero hacerlos completo,
Porque son los acordes que me genera la escala. Acuérdate, primero, cuarto y quinto son mayores, segundo, tercero y sexto son menores y el séptimo es disminuido. Esa es la armonía de una escala mayor. Elisa Viera me hizo estas preguntas acerca de las funciones armónicas de algunos acordes. Esto lo encuentran ustedes en la lección de por qué un acorde es tónica, subdominante o dominante, que les he dicho 1000 veces. Es una de las mejores lecciones que tengo aquí en el canal. Véanla. Me pregunta esto. Dice, la duda es, si estoy en Do mayor, en escala de Do mayor, y me encuentro un acorde de Fa con bajo en Mi, una inversión. Este acorde, Fa, La, Do, Mi. ¿Este acorde pasa a ser tónica? Sí, Elisa. Acuérdate que siempre que nosotros tengamos las determinantes de función, la que esté más abajo en el acorde es la que manda. En este caso, el Mi, porque está en el bajo, es la determinante de las tónicas. Te recuerdo que en escala de Do mayor, Mi tónica, Fa subdominante, el Si es dominante. Al tener tú el Mi en la determinante más baja, el acorde se vuelve tónica. Ahí está, un poquito raro, pero ahí está, es una tónica. Me preguntas también, ¿el quinto grado siempre quedará como dominante sin importar si se invierte? Sí, Elisa, sobre todo si tiene la séptima. Digamos, si tú tienes un Sol 7, que tiene el Si y el Fa, tiene el tritono. Acuérdate que donde esté presente el tritono mata cualquier otra función. Tritono siempre es dominante. Entonces, si el acorde tiene el tritono, es dominante. Do max 7 con bajo en Si se puede convertir, y esto es importante, estamos en Do mayor y estamos convirtiendo un acorde en dominante, un acorde de tónica, el Do mayor. ¿Se puede convertir en dominante si le colocamos el bajo en Si? Sí, perfectamente. Lo puedes volver en una dominante. ¿Qué es lo que pasa? Que la determinante, la que esté más abajo, es la que manda. Y como en este caso el Si lo estás colocando en el bajo del acorde, lo va a convertir en una dominante. Una dominante un poco rara. Pero ahí está. Mira. Ese Sí nos obliga a resolver. No pasa cuando haces esto. No se siente esa necesidad. Entonces sí lo vuelve dominante. Y por último me preguntas, me dices, con los acordes slash, Do con bajo en Fa se vuelve subdominante. Sí, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un Do mayor y me da por ponerle un bajo en Fa. ¿Cómo hago? Toca hacer algo así. Se va a volver subdominante porque estás colocando el Fa en el bajo, que es la determinante de función de los subdominantes. Desde hace mucho quería hacer esta lección donde les quería mostrar el por qué las guitarras suenan diferentes, qué es lo que los hace distintas y por qué cada guitarra tiene su personalidad. Espero les haya gustado. Bien, cualquier pregunta déjenmela acá y ya saben, cuídense mucho, practiquen mucho y los veo la otra semana con una nueva lección. Feliz semana para todos.